Escuché el nombre de mi novio en un podcast de crímenes reales. 20 minutos después, todos los que quería estaban en peligro. Estaba oyendo un episodio sobre un caso sin resolver de hace 15 años. Un asalto a una casa donde mataron a toda una familia, menos a uno que desapareció esa noche. El único que quedó vivo era un chavo llamado Ethan Crawford, que salió corriendo y nunca lo encontraron, dijo el locutor. Luego pusieron una entrevista con alguien que juraba tener datos nuevos. Creo que lo vi hace como 2 años. Usaba el nombre Danny Gillespie y vivía en Portland, Oregón. Lo reconocí de unas fotos viejas. Me quedé helada porque mi novio se llama Danny Gillespie y vivimos en Portland. Entré al sala donde Danny estaba tirado en el sofá. Oye, amor, alguien en este podcast acaba de decir que vio al desaparecido con tu mismo nombre aquí en Portland. Pensé que se iba a reír de la coincidencia rara, pero se le puso la cara blanca como papel. Tenemos que irnos ya, dijo levantándose de un brinco. Ya agarraba las llaves y la cartera. Mete en una mochila solo lo indispensable. Nos quedan unos 20 minutos antes de que lleguen. El corazón me latía a 1000 porque su voz sonaba totalmente distinta. Danny, me estás asustando. ¿Qué pasa? Me agarró de los hombros. Mi nombre de verdad es Ethan Crawford y estuve en esa casa hace 15 años cuando mataron a mi familia. Me he escondido desde entonces. Y si ese podcast acaba de soltar mi nombre actual y dónde estoy, los que lo hicieron van a venir por mí. Sentí que el piso se me iba. Estás loco. Trabajas en tecnología. He ido a la casa donde creciste. Corrió al cuarto. Todo eso es falso. He estado huyendo 15 años. Sacó una mochila del closet. Adentro había fajos de billetes, 3 carnés distintos y un arma. ¿Cuánto tiempo me has mentido? Me miró mientras metía ropa en otra bolsa. De todo. Mi curro no existe. Mi pasado no existe. Hasta lo que sentía por ti empezó por otra cosa. Me pasó una mochila, mete ropa y papeles. Nada de celular ni laptop. Empecé a empacar como robot. ¿Por qué mataron a tu familia? Se paró en seco. Mi papá iba a declarar. Los mataron a todos para dar un mensaje. Yo me salvé porque no estaba en casa esa noche. Sonó mi celular y Danny lo agarró. Miró la pantalla y se puso más pálido. Ya están aquí. Me enseñó una foto de nuestro edificio tomada desde la calle de enfrente. Tiró mi teléfono contra la pared. Esta gente me ha buscado 15 años. En cuanto esa tipa dijo mi nombre y la ciudad, seguro movieron a sus hombres. Sacó otro pistolón de debajo del colchón. ¿Sabes usar esto? Negué con la cabeza. Quédate atrás y si te digo que corras, corres. Fuimos a la puerta principal. Miró por la mirilla y retrocedió. Hay alguien en el pasillo. Se me enfrió todo el cuerpo. ¿Hay otra salida? Negó. La escalera de incendios da a un callejón donde nos esperan. Tocaron la puerta. Danny Gillespie, solo queremos hablar. Danny me empujó al baño. Métete en la tina y agáchate pase lo que pase. La puerta voló en pedazos y Danny disparó 2 veces. Oí que alguien caía y más pasos subiendo. Me jaló del brazo. Salimos por la ventana. Baja. Subimos a la escalera de incendios y se oían gritos adentro. Bajamos un piso antes de que empezaran a tirar desde abajo. Danny respondió y me arrastró a una escalera hacia el tejado del edificio de al lado. Corrimos por 2 techos antes de bajar a otro callejón. Un carro se paró y Danny levantó el arma hasta que un cuate gritó, «¡Soy yo! ¡Suban!». Danny me metió de un empujón atrás y saltó. El tipo arrancó a toda velocidad mientras gente armada doblaba la esquina. «¿Quién eres?», le pregunté. Me miró por el retrovisor. «Soy James. He ayudado a Ethan a esconderse 15 años». Moviendo lana, creando identidades nuevas. Danny jadeaba. ¿Cómo nos encontraron tan rápido? James puso cara de funeral. Ese podcast se hizo viral en la última hora. Alguien capturó la parte de Portland y tu nombre y lo subió por todos lados. No podía ni pensar. Danny se giró y su cara era otra. Tengo que decirte algo más. No me acerqué a ti por casualidad. Tu papá iba a declarar con el mío hace 15 años. Se escondió en el último segundo. La organización ha buscado a nuestras 2 familias. Te encontré para protegerte y hallar a tu papá. Todo se detuvo. Mi papá vende seguros en Denver. James habló. Tu papá lleva 15 años llamándose Richard Hayes. Su nombre real es Michael Bain. Era socio de mi papá. Los 2 vieron el mismo delito. Entonces recordé algo del podcast. Mencionaron otro nombre. Decían que buscaban a Michael Bain y que podía estar en Colorado. La cara de Danny se descompuso. ¿Dijeron algo más? Mi cabeza daba vueltas. Alguien juraba haberlo visto hace poco. James golpeó el volante. Si hablaron de Colorado, ya van para allá. Dio un giro brusco y me aferré al asiento mientras volábamos por calles que no conocía. Mi novio no era mi novio. Mi papá no estaba muerto y había gente queriéndonos matar en ese momento. No dejaba de mirar la nuca de Ethan mientras él se volteaba cada rato a checar atrás. Llevaba 15 años así.
viviendo como presa. Y yo ni idea porque me la creía con sus cuentos de trabajar en tech y crecer en Seattle. James metió por un callejón y salió a otra calle. Dio 3 giros locos antes de ir al distrito industrial. Me temblaban las manos y me di cuenta de que todavía traía la mochila que armé en 30 segundos antes de que todo explotara en balazos. Todo lo mío se quedó allá. Mi laptop con mis fotos, mi ropa, el collar que me dio mi mamá para la graduación. Mientras unos desconocidos con pistolas lo registraban buscando pistas. Entramos a un estacionamiento subterráneo bajo un almacén. James fue al fondo donde esperaba otro carro. Bajó rápido y empezó a pasar bolsas mientras Ethan por fin me miró de frente. Su cara estaba distinta, más dura, como si se hubiera quitado una máscara que yo ni sabía que traía. Abrió la boca para decir algo, pero James lo cortó. Hay que movernos ya, cambiar de auto cada pocas horas para que no nos rastreen. Subí al nuevo coche, un sedán normal que olía a café y cigarros, y arrancamos antes de que me abrochara el cinturón. Ethan iba adelante, y no quitaba ojo del retrovisor lateral, vigilando si nos seguían. James salió a la calle y tomó la autopista al sur. Nadie habló como 10 minutos. El silencio pesaba un chorro. Luego Ethan se giró y empezó a soltar todo. Dijo que pasó 2 años buscando a mi papá cuando tuvo edad para hacerlo solo. Revisó a todos los Michael Bain del país, siguió pistas falsas, pagó por info que no llevaba a nada. Luego me encontró a mí, vio mis redes, mi dirección, y se dio cuenta de que era la hija. Pensó que si se pegaba a mí, tarde o temprano yo lo llevaría hasta mi papá, que dijera algo útil o que mi papá me contactara y él estuviera ahí para verlo. Así que armó un encuentro en la cafetería donde yo iba todas las mañanas antes de clases. Se aprendió mi rutina, mis gustos, y se aseguró de que nos topáramos hasta que yo pensara que era el destino o la suerte o cualquier pendejada que creía del universo juntando a la gente. Me apretó el pecho y no entraba aire. Le pregunté si algo entre nosotros había sido real, aunque fuera un segundo. Se quedó callado un buen rato, como calculando. Al fin dijo que empezó como vigilancia, pero se complicó. Eso fue todo, complicado. Me dolió más que un no rotundo porque significaba que seguía midiendo qué verdad soltar y cuál guardar. Quería gritarle, pegarle o tirarme del carro en marcha, pero me quedé ahí, entumecida. James dijo que nos concentráramos en llegar a Colorado antes de que la organización encontrara a mi papá. Sacó una laptop de debajo del asiento y la abrió manejando con una mano. Me la giró para que viera. Era el episodio del podcast, el que desató todo hacía como 2 horas. Ya tenía 200,000 descargas, y los comentarios estaban llenos de gente adivinando dónde podía estar Ethan. Alguien había capturado lo de Portland y Danny Gillespie, y lo pegó por todos lados. Otro hablaba de posibles direcciones sacadas de registros públicos. Internet básicamente les hizo el trabajo a esos cabrones, achicando la búsqueda a unas cuadras. James cerró la laptop y dijo que si teníamos suerte, íbamos 12 horas adelante. Paramos en un área de descanso a 2 horas de Portland, y James salió a llamar a sus contactos. Ethan y yo nos quedamos en el carro en un silencio incómodo mientras yo intentaba decidir qué sentir primero. Más enojada por las mentiras o más muerta de miedo por los que nos cazaban. Las dos cosas se peleaban en mi cabeza y no podía con ninguna. Miraba por la ventana a familias yendo al baño, comprando papas de máquinas, viviendo normal mientras yo descubría que todo era puro cuento. Ethan empezó a hablar sin que le preguntara. Me contó la noche que mataron a su familia, cómo estaba en casa de un amigo, y llegó tarde a encontrar patrullas y ambulancias por todos lados. Entró por la ventana de atrás porque sabía que algo andaba mal y los halló a todos muertos, sus papás, su hermanita, hasta el perro. Sangre por todos lados y silencio. Apenas salió antes de que los asesinos volvieran a checar. Desde entonces huyendo, cambiando nombre cada pocos años, sin quedarse lo suficiente para tener vida real, amigos de verdad o confiar en nadie. James lo ayudaba todo el tiempo, moviendo dinero, armando identidades, enseñándole a desaparecer. Me di cuenta de que mi papá tomó la misma decisión, pero al menos se largó antes de que la violencia nos tocara. Le pregunté a Ethan si sabía por qué mi papá se escondió en vez de declarar como debía. Me explicó que mi papá iba a testificar la misma semana que el suyo, pero alguien le avisó del ataque planeado. Tuvo como 6 horas de ventaja y las usó para borrarse. Nos dejó a mi mamá y a mí con un cuento de que se iba por trabajo. Seguro pensó que nos protegía manteniéndonos en la oscuridad, pero solo nos dejó como blancos fáciles si alguien nos conectaba con él. James regresó al carro con cara de velorio. Dijo que sus contactos confirmaron que la organización mandó equipos a Portland y Denver en menos de 1 hora después de que salió el podcast. Tuvimos suerte, salimos justo a tiempo, pero mi viejo todavía no debía tener ni idea de que alguien iba por él. Si seguía usando el mismo nombre después de 15 años, capaz se sentía tranqui, como si ya estuviera a salvo. Nos subimos de nuevo al camino y saqué el celular que Ethan me había dado. Uno de esos desechables que dijo que no dejaba rastro. Marqué el número que tenía de mi papá, el que había usado como 3 veces en todo ese tiempo cuando mi mamá arreglaba llamadas supervisadas. Saltó directo a un mensaje de desconectado y se me cayó el alma al piso. O había cambiado de número otra vez,
o ya le había pasado algo y llegábamos tarde. Ethan se dio vuelta en el asiento y me miró la cara. Me preguntó qué pasaba y yo me quedé mirando el teléfono un segundo antes de decirle que el número ya no existía. Le conté que apenas conocía a mi padre porque mi mamá me dijo que nos dejó cuando yo tenía 7 años, que se fue por trabajo y no quiso saber más de nosotras. Crecí pensando que mi viejo nos abandonó, que prefirió su curro a la familia y ni miró para atrás. No tenía ni idea de que estaba en protección de testigos, ni de que todo esto tenía que ver con crimen organizado y gente que terminaba muerta. Toda mi infancia era una gran mentira y ahora se suponía que tenía que tragarme que todo lo que creía de mi familia era puro cuento. James no quitaba los ojos del camino, pero habló desde el volante. Dijo que mi mamá probablemente tampoco sabía toda la verdad, que el programa de protección separa a las familias y las mantiene en la oscuridad para evitar justo esto. Si mi mamá supiera dónde estaba mi papá o por qué se fue de verdad, podía soltar algo sin querer o usarla de carnada. Todo el sistema está armado para que nadie sepa nada, así que mi mamá pasó 15 años creyendo que su marido la dejó plantada, cuando en realidad él nos estaba cuidando. Pero ahora que la banda sabe que hay que buscar a la familia de Michael Bain, mi mamá también corre peligro. Van a darse cuenta de que Michael tenía esposa e hija, y si no lo encuentran a él, capaz nos usan para sacarlo del escondite. Agarré el brazo de Ethan y le dije que me diera su celular ya mismo. Me lo pasó sin chistar y marqué el número de mi mamá con las manos temblando. Contestó al tercer timbre, confundida por el número desconocido. No le di chance de preguntar, solo le dije que saliera de la casa en ese instante y se fuera a lo de su hermana sin explicar nada. Intenté sonar calma para que no se asustara, pero apretaba el teléfono tan fuerte que se me pusieron los nudillos blancos. Mi mamá empezó a preguntar qué pasaba y por qué llamaba de un número raro. Quería saber si yo estaba bien, dónde andaba y en qué lío me había metido. Yo repetía que tenía que irse ya y que después le explicaba todo. Le dije que agarrara una mochila, subiera al auto y manejara hasta lo de la tía Sara sin decirle a nadie a dónde iba. Mi voz subía de tono y se aceleraba, y se notaba el miedo aunque intentara disimular. Al final accedió porque oyó que algo andaba muy mal en mi tono. Dijo que tomaba el bolso y salía en 5 minutos. Le dije que la quería y corté antes de que preguntara más. James cambió de carril y tomó otra autopista hacia el este. Dijo que íbamos a manejar toda la noche para alejarnos lo más posible de Portland. Ethan y él se turnarían al volante mientras yo intentaba dormir atrás, pero sabía que no iba a pegar un ojo. Manejaríamos horas con James al mando primero, Ethan en el asiento del copiloto chequeando los espejos todo el tiempo. Me acosté atrás y cerré los ojos, pero me despertaba sobresaltada cada rato. Cada par de luces atrás parecía una amenaza, como si la banda nos hubiera encontrado de nuevo y nos siguiera por estados enteros. Me dormía unos 10 minutos y pegaba un salto pensando que oía tiros o que el auto derrapaba. Pillaba a Ethan mirándome por el espejo con una cara que no podía descifrar. Podía ser preocupación, culpa o solo cálculo frío, y odiaba no poder diferenciarlo ya. Paramos una vez por nafta en una estación perdida en el medio de la nada, y James pagó en efectivo mientras Ethan y yo nos quedábamos en el auto. Nadie hablaba mucho en el viaje. El sol salió en algún lado de Idaho y paramos en un parador de camiones cerca de la frontera para cambiar de chofer y ir al baño. Entré y me eché agua en la cara en el lavabo, mirando mi reflejo y casi no reconociéndome. Cuando salí, James estaba junto al auto con el celular pegado a la oreja y la cara blanca como papel. Ethan estaba cargando nafta y vio la expresión de James al mismo tiempo que yo. Nos acercamos mientras colgaba. Nos dijo que alguien acababa de intentar llevarse a mi mamá de la casa hace como 1 hora. 2 tipos se hicieron pasar por polis y trataron de entrar a la fuerza, pero ella ya se había ido por mi aviso. Se la perdieron por unos 20 minutos, y los vecinos llamaron a la policía de verdad cuando vieron que rompían la puerta. La realidad me pegó como un puñetazo en el estómago. Esta gente mata a cualquiera conectado con los testigos, y mi mamá casi muere por secretos que mi papá nos ocultó. Estuvo a 20 minutos de ser secuestrada o asesinada por tipos buscando info que ni siquiera tenía. Sentí una bronca que subía y reemplazaba el miedo, caliente y filosa en el pecho. Estaba furiosa con mi viejo por desaparecer y dejarnos expuestas. Furiosa con mi mamá por mentirme sobre por qué se fue, aunque no supiera la verdad. Furiosa con Ethan por usarme de cebo para encontrar a mi padre y meterme en peligro sin contarme qué pasaba de verdad. Todos en mi vida me habían mentido, y ahora intentaban matar a mi familia por decisiones de hace 15 años que nadie se molestó en explicar. Ethan intentó disculparse de nuevo, empezando a decir que nunca quiso que las cosas salieran así. Lo corté y le dije que no quería oírlo ahora porque necesitaba concentrarme en seguir viva y encontrar a mi padre antes que la banda. El drama de pareja lo dejábamos para después, si es que sobrevivíamos lo suficiente. Se calló,
pero vi el dolor en su cara, lo que me confundía porque no sabía si sus sentimientos eran reales o más manipulación. Capaz me quería de verdad, o capaz era un maestro fingiendo. De todos modos, no cambiaba lo que había hecho ni la situación en la que estábamos. Nos subimos de nuevo al auto con Ethan, manejando esta vez, y cruzamos a Utah mientras el sol de la mañana subía. James sacó un mapa y explicó que íbamos por una ruta más larga para evitar las autopistas grandes, donde la banda podía tener ojos. La interestatal era más rápida, pero también más riesgosa porque hay pocas salidas de Portland a Denver y capaz tenían vigilancia. Esta vuelta por caminos secundarios nos iba a tomar casi 2 días hasta Denver, zigzagueando por pueblos chicos y rutas estatales que sumaban horas. No sabíamos si mi padre seguía vivo o si la banda ya lo había encontrado mientras nosotros huíamos. Le pregunté a James cómo se metió en todo esto al principio. Me miró por el espejo y explicó que era agente federal hace 15 años y ayudó a la familia de Ethan a prepararse para testificar. Formaba parte del equipo que armaba su protección y se aseguraba de que tuvieran todo para estar a salvo hasta el juicio. Cuando falló la protección y todos murieron, se sintió culpable por no haber visto venir la amenaza. Renunció a la agencia y pasó los últimos 15 años ayudando a Ethan a sobrevivir fuera del sistema oficial, moviendo plata, creando identidades nuevas y enseñándole a desaparecer. Había roto leyes y arriesgado la cárcel para mantener vivo a un pibe porque no pudo salvar al resto de la familia. Esa idea me pesaba en el pecho mientras seguíamos por el paisaje oscuro de Utah. James rompía leyes federales y se jugaba la prisión para mantener a Ethan a salvo. Y ahora hacía lo mismo por mí, aunque nos conocimos hace unas horas. No sabía si eso lo hacía un héroe o solo un tipo que no podía soltar su culpa, pero al menos entendía por qué nos ayudaba. Las motivaciones de Ethan seguían siendo un enredo de mentiras y verdades a medias que no podía desenredar. Manejaríamos otras 3 horas antes de que James saliera en un motel chiquito que parecía de los 70. Pagó en efectivo por una habitación con 2 camas y arrastramos las mochilas adentro. Olía a cigarrillos viejos y desinfectante. James dijo que tomaba el primer turno de guardia y nos mandó a dormir. Me tiré en una cama vestida y miré el techo manchado de agua. Mi cabeza no paraba de repetir todo lo del último día. Hace 24 horas estaba en mi depto escuchando un podcast sin idea de que mi vida entera era una farsa. Ahora estaba en un motel perdido con un novio que no era novio de verdad y un ex agente federal que se había vuelto loco. Oí a Ethan moverse en su cama y luego sentarse al borde. Empezó a hablar bajito, diciendo que lo que me había dicho de sus sentimientos era cierto, aunque como nos conocimos era todo inventado, que nunca planeó enamorarse de mí y que eso complicaba todo mucho más de lo que debía. Su voz sonaba distinta, más suave y menos controlada. Quería creerle, pero ¿cómo confiar en alguien que admitió que se me acercó por un plan para encontrar a mi padre? Cada cosa linda que dijo o hizo podía ser calculada, cada beso, estrategia. Le dije que nos enfocáramos en sobrevivir primero y que el tema pareja lo veíamos después, si es que había un después. Se calló y sentí que me miraba en la oscuridad, pero yo seguí con los ojos en el techo. En algún momento me dormí porque James me sacudía el hombro y entraba luz pálida por las cortinas finas. Ethan ya estaba levantado y armando su mochila. James tenía el celular en la mano y cara de mala noticia. Dijo que acababa de hablar con sus contactos y que no pintaba bien. La banda tenía gente buscando activamente en Colorado ahora, y habían pinpointado varios lugares posibles donde podía vivir mi padre basados en las pistas del podcast sobre Denver. Se me retorció el estómago. Todavía estábamos como a 12 horas de Denver si manejábamos sin parar. James dijo que no podíamos entrar a la ciudad a ciegas sin saber exactamente dónde estaba mi padre, porque la banda seguro vigilaba los sitios probables. Ethan propuso buscar registros de propiedades o facturas de servicios bajo el nombre Richard Hayes para sacar una dirección real. James asintió y dijo que tenía un contacto que podía acceder a esas bases sin dejar huella. Llamó mientras Ethan y yo agarrábamos muffins rancios del desayuno triste del motel. El contacto dijo que tardaría unas horas en revisar todo y cruzarlo. Nos subimos al auto y seguimos acercándonos a Denver mientras esperábamos. Intenté no pensar en qué encontraríamos al llegar. Cada kilómetro parecía una carrera contra gente con más plata y experiencia que nosotros. Le pregunté a Ethan cuál era el plan real si encontrábamos a mi padre vivo. Se quedó callado un rato y admitió que no tenía uno más allá de avisarle y tratar de poner a todos a salvo. El problema era que no había lugar seguro mientras la banda existiera y nos quisiera muertos. Tenían gente en todos lados y plata infinita para buscar. Podíamos huir otros 15 años como Ethan, pero eso no era vivir, solo sobrevivir. Paramos por nafta fuera de Grand Junction y sonó el celular de James. Contestó y escuchó un buen rato. Luego agradeció y colgó. Nos dijo que su contacto había dado con una dirección de un Richard Hayes en un suburbio llamado Lakewood, a unos 20 minutos del centro de Denver. Estábamos lo bastante cerca para llegar en 6 horas si íbamos directo sin parar. Ethan quería acercarse con cuidado y chequear el lugar primero para ver si la banda ya lo había encontrado. Entendía lo de ser precavidos, pero me preocupaba que si tardábamos mucho,
ellos llegaran antes y no pudiéramos avisarle. Discutimos un rato mientras James manejaba y al final acordamos. Pasaríamos una vez por la casa para ver si había señales obvias de problema antes de acercarnos. Si todo parecía normal, íbamos. Si veíamos algo raro, pensábamos otro plan. El sol bajaba mientras entrábamos a Colorado y caí en que estaba a punto de ver a mi padre por primera vez en 15 años. No sabía si me reconocería o qué carajo decirle. La última vez que lo vi tenía 7 años y era solo mi papá que iba a laburar. Volvía y me leía cuentos antes de dormir. Ahora era un desconocido con nombre falso y pruebas que podían tumbar a una banda criminal. No lo conocía para nada. Entramos a Colorado al mediodía y no paraba de mirar los espejos como Ethan había hecho las últimas 12 horas. Cada auto atrás parecía una amenaza. Cada salida que pasábamos me hacía pensar si no deberíamos tomarla y perdernos en otro lado en vez de ir directo a lo que nos esperaba en Denver. Ethan estaba en el asiento del copiloto limpiando una de las pistolas que agarró del depto. Sus manos se movían solas, como si lo hubiera hecho 1000 veces. Lo observaba y trataba de encajar a este tipo con el que me preparaba el desayuno, y se quejaba de su curro falso en tecnología. No cuadraban en mi coco. James iba clavado al límite de velocidad. Requested reads. Ya está en Spotify, échale un ojo al link en la descripción o en los comentarios. Me soltó que si nos paraba la poli, ahora sería lo peor del mundo. Llevábamos pistolas, carnés falsos y el maletero repleto de pasta que haría saltar todas las alarmas si registraban el coche. Me apretaba el estómago y caí en que no había probado bocado desde aquellos bollos rancios del motel. Comer era misión imposible. El paisaje mutaba conforme nos acercábamos a la ciudad. Asomaban montañas lejanas y casitas cada vez más seguidas al borde de la carretera. Ethan guardó el arma y sacó el móvil para revisar la dirección que James había pillado de su contacto. Amplió el mapa de Lakewood y se puso a estudiar las calles alrededor de la casa de mi viejo. Me señaló cuáles eran buenas para largarse volando y cuáles nos joderían si la cosa se ponía fea. Lo escuchaba trazar el plan como si fuéramos a atracar un banco en vez de salvarle la vida a mi padre. El sol bajaba y la luz se volvía anaranjada sobre los edificios cuando tomamos la salida hacia Lakewood. James avanzaba despacio por calles residenciales mientras Ethan vigilaba todo. La gente normal volvía del curro, sacaba a los perros, vivía su vida tranqui. Ni idea de que pasábamos con armas y huyendo de tíos que liquidaban familias enteras. Giramos a la calle de mi padre y James redujo aún más. Las casas eran pequeñas, viejas pero cuidadas, céspedes cortados, coches en las entradas. Todo parecía de lo más normal. Entonces Ethan señaló un sedán oscuro aparcado a la derecha, unas 4 casas antes de la nuestra, ventanillas tintadas, matrícula de otro estado. Un tío en el asiento del conductor miraba el móvil, pero estaba demasiado tieso, como un perro en alerta. Vigilaba algo. James pasó de largo sin parar y yo eché un vistazo a la casa. Beige, sencilla, con un porchecito cutre. Mi padre llevaba 15 años ahí, y yo sin enterarme. Doblamos la esquina, y James dio la vuelta a la manzana. Ethan escaneaba las calles, y su cara se endurecía. Le dijo que aflojara y señaló otro coche en la esquina opuesta al primero. Un SUV oscuro con 2 tipos dentro. Cubrían la casa desde otro ángulo. La organización había dado con mi padre. Ya estaban ahí, esperando. James siguió conduciendo y se metió en un callejón a 2 cuadras. Aparcó, apagó el motor. Nos quedamos un minuto en silencio mientras calaba la movida. Esos tíos fuera eran probablemente los mismos que mataron a la familia de Ethan hacía 15 años. Esperaban órdenes, a que mi padre saliera o al momento perfecto para entrar. Ethan dijo que teníamos que mover el culo ya, antes de que se cansaran de vigilar. Si entraban mientras nosotros planeábamos, mi padre estaría fiambre antes de avisarle. James preguntó si llamábamos a la poli, pero Ethan le recordó que la organización tenía topos en la pasma. Llamar podía traer más problemas. Teníamos que apañárnoslas solos. Me entró náusea pensando en todo lo que podía salir mal. Pero quedarse quietos era dejar que mataran a mi padre. James rodeó hasta el callejón trasero de la calle de mi padre. Bajamos y nos colamos entre casas, agachados, fingiendo que encajábamos. El corazón me latía tan fuerte que lo notaba en la garganta. Cruzamos 2 patios traseros y esperaba que alguien saliera a gritarnos por allanamiento. Nadie. Llegamos al fondo de la casa de mi padre y nos agazapamos detrás de una valla. Ethan revisó la puerta trasera y las ventanas, buscando alarmas o cámaras. Nada. Sacó un kit pequeño del bolsillo y se puso con la cerradura. Yo ahí plantada viendo cómo forzaba la casa de mi propio padre. Todo me parecía una locura. Clic. La puerta se abrió despacio. Entramos y estaba en la cocina de mi padre por primera vez. Todo tranquilo y normal. Platos secándose al lado del fregadero. Cafetera en la encimera con medio pote. La nevera zumbando. Avanzamos por un pasillo y vi fotos en las paredes. Montañas, lagos, sitios que no conocía. Ni una de personas. Ni de mí, ni de mi madre, ni de su vida anterior. Solo paisajes vacíos, como si hubiera borrado todo rastro de quién fue. El salón tenía un sofá, tele, libros en estanterías, correo en una mesita a nombre de Richard Hayes.
Aquí vivía mi padre su vida falsa mientras yo crecía pensando que nos había abandonado. Oí pasos y me quedé tiesa. Un hombre salió de lo que parecía un dormitorio con una taza de café, más viejo de lo que recordaba, pelo gris, arrugas nuevas de 15 años, más flaco, como si el estrés lo hubiera desgastado. Pero los ojos eran los mismos. Los reconocí de fotos antiguas y recuerdos borrosos. Nos vio en su salón y se quedó rígido. La taza temblaba en su mano. Me miró fijo y se le fue el color. Abrió la boca, pero no salió nada. Me miraba como si viera un fantasma. Dije la palabra sin pensarlo. Papá. La voz se me quebró. Soltó la taza. Se estrelló contra el suelo y explotó en 1000 pedazos. Café salpicando azulejos. Dio un paso hacia mí y se paró, como si no creyera que era real. Se le llenaron los ojos y vi 15 años de todo en su cara. Culpa, pena, miedo, alivio revueltos. Miraba a su hija a la que dejó con 7 años. Yo tenía 22 y él se había perdido todo. Cumples, graduaciones, cada momento, Sus manos temblaban. Ethan avanzó y cortó el momento. Le dijo que no había tiempo, que la organización tenía gente vigilando la casa ahora mismo. La cara de mi padre pasó de emoción a puro miedo. Sabía exactamente qué significaba. Corrió a un armario del pasillo y sacó una mochila ya preparada. Dentro ropa, pasta, documentos, como si hubiera estado listo para huir en cualquier momento durante 15 años. Vivía con una mochila de escape en el armario, nunca desempacando del todo, siempre listo para cuando lo encontraran. Esa mochila era lo más triste que había visto. Se giró hacia mí y empezó a soltar palabras. Lo siento por todo, por irme, por las mentiras, por no estar. Quería contactaros 1000 veces, pero me dijeron que cualquier contacto os pondría en peligro. La voz se le rompía y caí en que había llorado por esto 15 años. Vivía en su propia cárcel, atrapado por la misma organización que mató a la familia de Ethan, separado de todos porque alejarse nos mantenía a salvo. Renunció a toda su vida para protegernos, y nosotros ni sabíamos que nos protegía. Pensábamos que simplemente se largó. James habló desde atrás. Dijo que teníamos que salir por la puerta trasera ya y llegar al coche antes de que los de fuera se olieran algo. Mi padre asintió, agarró la mochila. Se dirigió al fondo de la casa. Se notaba que había practicado la ruta. Sabía exactamente por dónde ir y cómo moverse sin ruido. Probablemente había repasado el plan de huida 1000 veces en su cabeza. Lo seguimos por la cocina y salimos por atrás. Cerró con llave por costumbre, aunque nunca volveríamos. Esta casa y la vida como Richard Hayes se acababan. Nos movimos entre casas hacia el callejón donde James había aparcado. Miraba atrás esperando ver tíos con pistolas, pero el patio seguía vacío. Llegamos al coche y nos amontonamos. James arrancó y salió del callejón. Mi padre se sentó atrás conmigo, respirando fuerte. Me agarró la mano y la apretó como si temiera que me evaporara. Íbamos a mitad del patio cuando oí gritos desde la calle. El sonido me heló la sangre. Ethan giró la cabeza y me agarró el brazo fuerte. El coche de James se veía en el callejón y los vigilantes lo habían pillado porque hombres corrían hacia nosotros desde los dos lados. Mi padre mantenía el ritmo pese a la edad, y caí en que el miedo te hace más rápido de lo que crees. Corrimos por el césped y saltamos una valla baja al patio vecino. Ethan me tiraba hacia adelante y oía pasos detrás acercándose. Llegamos al callejón y James ya tenía el motor encendido con la puerta abierta. Ethan me metió en el asiento trasero y mi padre se lanzó a mi lado. James pisó a fondo antes de que Ethan cerrara su puerta. 2 tíos doblaron la esquina con armas en alto. Oí el primer disparo y me agaché. El cristal trasero estalló y volaron trozos por todos lados. Me dieron en el pelo y el cuello. Sentí cortes punzantes. James siguió acelerando. Más tiros. Metal contra metal al chocar balas con el coche. Mi padre me empujó más abajo y me cubrió con su cuerpo. Salimos a la calle principal, y James giró brusco a la derecha. Los neumáticos chillaron y me deslicé por el asiento. Tráfico ligero y James zigzagueaba entre coches. Me incorporé lo justo para mirar atrás y vi un coche siguiéndonos. Mi padre jadeaba 2, respiraba agitado a mi lado. El pecho subía y bajaba, sudor en la cara. Me agarró la mano otra vez y apretó hasta doler. Su voz salió ronca. Dijo que tenía algo que querían, pruebas que guardó como seguro todos estos años, en una unidad de almacenamiento al otro lado de la ciudad, y podía tumbar a toda la organización. Mi cabeza daba vueltas porque esto lo cambiaba todo. Ethan se giró desde delante y miró a mi padre. Preguntó por qué no había usado las pruebas antes si eran tan potentes. La cara de mi padre se vino abajo y pareció más viejo. Explicó que tenía demasiado miedo y estaba solo. Pensó que si se escondía para siempre y no hacía ruido, acabarían olvidándolo. Creyó que el tiempo los haría pasar página. Pero se equivocó. Nunca dejaron de buscar ni olvidaron. James habló desde el volante dando otro giro brusco. Dijo que si las pruebas eran reales y fuertes, podíamos llevarlas al FBI y acabar con esto en vez de huir eternamente. Mi padre asintió, manos temblando. Le dio a James la dirección del almacén. Su voz se fortaleció describiendo lo que había dentro.
registros financieros de 20 años, grabaciones de charlas entre miembros, documentos de asesinatos y operaciones criminales. Todo para meter a docenas en la trena de por vida. Cruzábamos Denver y veía varios coches detrás en el retrovisor. James tomaba giros al azar para despistarlos. Izquierda, derecha, izquierda por barrios desconocidos. Mi padre seguía hablando y dando detalles. Dijo que su socio fue quien juntó la mayoría de las pruebas. El padre de Ethan tenía acceso a los sistemas financieros de la organización por su curro. Copió archivos, grabó reuniones, armó un caso que podía destruirlos. Por eso los mataron a él y a toda su familia, para que las pruebas murieran con él. Pero mi padre tenía copias de todo. La cara de Ethan cambió al oírlo. Lo vi procesando lo que significaba. El trabajo de su padre podía valer para algo. Esas muertes no serían del todo en vano si usábamos las pruebas para justicia. Lo vi pasar de modo supervivencia a pensar en contraatacar. Su mandíbula se tensó como nunca. Todo su cuerpo pasó de defensivo a agresivo. Llegamos al almacén y James entró por una puerta trasera. Edificio viejo de ladrillo con puertas metálicas. Mi padre saltó antes de que el coche parara del todo. Corrió a una unidad al fondo y peleó con las llaves. Le temblaban tanto que se le cayeron una vez. Ethan y yo bajamos y vigilamos la carretera. Veía faros acercándose. Mi padre abrió el candado y subió la puerta. Dentro casi vacío, salvo cajas en un rincón. Agarró un estuche grande impermeable y corrió al coche. Entramos justo cuando 3 vehículos entraban al recinto. Sus faros barrieron el edificio. James no dudó. Aceleró directo a una valla de alambre al fondo. El metal chilló contra el coche al romperla. La valla se dobló y salimos a calles de la ciudad. Detrás, los vehículos intentaban seguir por el hueco. Mi padre abrió el estuche en su regazo. Dentro pendrives en bolsas, carpetas de documentos, cintas de casete viejas con fechas. Dijo que tenían confesiones grabadas y charlas de negocios. Ethan estiró la mano y empezó a revisar. Cogió carpetas y hojeó páginas. Sus ojos se abrían más. Miró a mi padre y confirmó que era el tipo de pruebas que podía encerrar a docenas de por vida. Nombres reales. James seguía pisando a fondo y no quitaba ojo a los espejos. Ya no eran solo un par de coches. Conté 4, luego 6, coordinándose para acorralarnos. Giró brusco, subió una rampa y nos metimos en la autopista. El tráfico era denso y lo usó de escudo, zigzagueando entre camiones y cambiando de carril como loco. Los perseguidores se quedaron un poco atrás, pero seguían ahí, acechándonos por la ciudad. Bajamos por una salida y nos perdimos en calles con más movimiento. Mi cabeza empezó a funcionar de nuevo después del shock del depósito. Mi viejo había dicho que la organización tenía un topo en protección de testigos, alguien que les ayudaba a localizar familias escondidas. Eso significaba que también tenían gente comprada en la policía normal. Me incliné entre los asientos y le dije a James que no podíamos entrar así nomás a una oficina del FBI. Si había un traidor en protección de testigos, seguro había agentes sucios en otros lados. Necesitábamos sacar las pruebas donde nadie las pudiera enterrar o quemar. James asintió y mencionó a un fiscal federal, Marius Cabrera, que llevaba años intentando armar un caso contra la banda, pero nunca tenía pruebas suficientes. Era limpio, nunca lo habían comprado, y tenía poder para hacer algo con lo que le dábamos. Mi padre revisaba más papeles de la maleta y dijo que también había que mandarlo todo a periodistas, para que saliera a la luz aunque el proceso legal se jodiera. Ethan se giró y habló de la podcaster que había arrancado todo esto, Greta Wolf. Tenía interés en la historia y un montón de oyentes para difundirla. Me pareció raro contactar a la tía cuya serie casi nos mata, pero Ethan tenía razón. Necesitaba su alcance. James vio una biblioteca pública y metió el coche en el parking. Agarramos la maleta y entramos. Nos fuimos al fondo, a unas computadoras lejos de la gente. Mi viejo empezó a escanear documentos, mientras Ethan copiaba archivos de los pendrives a una nube. Yo vigilaba la puerta por si nos seguían y James creaba correos encriptados para enviar los accesos. Tardamos casi 1 hora en subir y organizar todo. Me temblaban las manos. Era la primera vez que parábamos desde que salimos de la casa de mi padre y nos convertíamos en blanco fácil. Ethan mandó los enlaces de la nube al fiscal y a la periodista, con un mensaje explicando qué había y orden de publicarlo todo si nos pasaba algo. Era nuestro seguro, lo único que impedía que la banda nos liquidara y se quedara con las pruebas. Volvimos al coche y en menos de 10 minutos sonó el teléfono de James. Lo puso en altavoz y una voz dijo: «Soy Marius Cabrera. Recibí los archivos y ya los estoy revisando». El fiscal decía que estaba movilizando recursos para detener gente y que fuéramos a declarar, pero nos daría protección mientras avanzaba el caso. Sonaba firme, como alguien que sabía lo que hacía. James le dijo que nos encontraríamos en un edificio federal del centro, y Cabrera respondió que tendría marshals esperándonos para entrar seguros. Íbamos rumbo al centro cuando al móvil de mi padre llegó un correo de Greta Wolf. Decía que ya había verificado algunos documentos con sus fuentes y preparaba un episodio bomba para su podcast. Quería entrevistarnos.
pero le respondimos que primero teníamos que sobrevivir hasta las detenciones y luego hablábamos. Dos caminos distintos para que las pruebas salieran donde importaba. James manejaba entre el tráfico mientras mi viejo explicaba más. Nombres concretos de la banda, fechas de asesinatos, transacciones sucias de hace 20 años, pruebas reales que podían mandar a docenas a cadena perpetua. Miré a Ethan en el asiento del copiloto. Estaba callado mirando por la ventana. Me di cuenta de que era lo más cerca que había estado de acabar con la amenaza que le controlaba la vida desde adolescente. 15 años huyendo, escondiéndose, mirando por encima del hombro. Quizás se acababan. Le tomé la mano. Me miró con una mezcla de esperanza y miedo, como si no supiera qué hacer si sobrevivíamos y ya no tenía que correr. Apretó mis dedos fuerte y no dijimos nada. No hacía falta. A 2 cuadras del edificio federal, un coche salió de la nada y nos embistió de lado. El golpe nos hizo girar. Choqué la cabeza contra la ventanilla. Me zumbaban los oídos y vi tipos armados saliendo de varios vehículos que nos habían acorralado. Empezaron los tiros, balas rebotando en metal y vidrio. James gritaba algo que no entendía. De repente aparecieron más hombres. Eran marshals con equipo táctico devolviendo fuego y abriendo un pasillo. Uno enorme abrió nuestra puerta y nos cubrió con su cuerpo. Gritó que corriéramos y salimos del coche destrozado. James disparaba a los perseguidores mientras mi padre agarraba la maleta. Corrimos hacia la entrada con balas picando el cemento. El marshal se quedó entre nosotros y los tiradores. Su placa decía Barrett. Entramos y el edificio se cerró al instante. Barreras metálicas, seguridad armada, puertas pesadas. De pronto estábamos rodeados de agentes federales en un lobby de hormigón sin ventanas. El tiroteo seguía afuera, pero nosotros estábamos dentro, a salvo. Me fallaron las piernas y me senté en el suelo. Mi padre a mi lado, aferrado a la maleta. Ethan me revisaba heridas y James entró último, con sangre en la camisa pero caminando. Barrett hablaba por radio, coordinando. Lo habíamos logrado por los pelos, pero ya no podían tocarnos. En la sala de reuniones, Marius Cabrera estaba enfrente con un portátil y 3 móviles sonando. Empezó a tomar declaraciones mientras hablaba con equipos del FBI en otras ciudades. Nos dijo que estaban ejecutando órdenes de detención en 8 ciudades a la vez, gracias a las pruebas de mi padre. Cada rato llegaba una actualización. Chicago tenía 3 objetivos, Nueva York 4, Los Ángeles iba por 2 más. Ver a ese fiscal coordinar lo que parecía una operación militar era irreal después de 15 años escondidos. Mi padre le dio la maleta y Marius revisó cada papel, cada grabación, tomando notas y enviando archivos. Explicó que llevaban años armando el caso, pero nunca tenían pruebas que aguantaran. Lo que mi viejo guardó era la pieza que lo unía todo. Durante las siguientes 6 horas, vimos en las pantallas cómo caían los peces gordos. Un concejal en Detroit, un contratista federal en Washington, un juez estatal en Florida, todos trabajando para la banda y ahora saliendo esposados en directo. Al mismo tiempo salió el episodio de Greta Wolf, fotos de documentos, audios de conversaciones, línea del tiempo de crímenes de 20 años. Lo vi viralizarse en redes, la gente compartía, comentaba, exigía respuestas. La banda ya no podía borrarlo. Mi padre se sentó a mi lado todo el tiempo. En los descansos me contó su vida oculta, solo en esa casa pequeña. Curro aburrido con nombre falso. Noches siguiendo mi vida desde lejos. Guardaba recortes de mi graduación del instituto, de la carta de la universidad. Me mostró fotos en su móvil de mi ceremonia, tomadas desde lejos. Dijo que lo peor no era el miedo ni la soledad, sino saber que yo crecía pensando que nos abandonó. Cada cumpleaños, cada fiesta, cada momento importante que se perdió porque alejarse nos mantenía a salvo. Se le quebró la voz y yo no sabía qué decir. Todavía procesaba que había estado vivo y vigilando. Después, Ethan y yo hablamos de verdad en una sala más chica. Admitió que no sabía vivir normal. Desde los 17 solo era sobrevivir, venganza, esconderse. No sabía imaginar un futuro sin correr o pelear. Le dije que los dos tendríamos que descubrir quiénes éramos ahora sin huir, y que eso llevaría tiempo y seguramente terapia. Se rió de verdad, algo que no le había oído, y dijo que terapia sonaba bien. Quedamos en ser sinceros con lo jodido que estaba todo. Nuestra relación arrancó con mentiras y manipulación. No podíamos fingir que no importaba, pero tampoco podíamos ignorar que en medio del caos pasó algo real. Marius volvió con una noticia que dejó la sala en silencio. Las detenciones aguantaban y tenían pruebas para encerrar a los líderes de por vida. Habría juicios, tendríamos que declarar, pero la amenaza inmediata se había ido. Los que mataron a la familia de Ethan y nos persiguieron por todo el país estaban presos y enfrentando cargos que los mandarían a la sombra para siempre. Dijo que podíamos empezar a pensar en futuros reales, no solo en sobrevivir. Esa frase me pegó fuerte. Llevaba tanto sin permitirme pensar más allá del día siguiente. Mi madre llegó al día siguiente, traída por protección federal. Ver a mi padre después de 15 años fue complicado. Reproches, dolor,
tiempo perdido. Ella enfadada por las mentiras y los años pensando que se largó. Él defendiendo que hizo lo necesario para protegernos. Discutieron en esa sala sobre 15 años de heridas. Quizás nunca lo superaran, pero también había alivio. Todos vivos. La amenaza acabada. Y quizás podíamos reconstruir algo aunque nunca fuera lo mismo. Ethan y yo decidimos ir despacio y conocernos de verdad. Sin mentiras. Se mudó a un piso temporal cerca del mío. Y probaríamos salir como gente normal, aunque sabíamos que nunca seríamos del todo normales después de todo. Planeamos terapia individual y en pareja. Él para procesar 15 años de trauma, yo para la traición y descubrir que mi vida era un castillo de naipes. Teníamos que ver si lo nuestro era real o solo trauma compartido. Llevaría tiempo y sinceridad que antes no tuvimos. 3 semanas después cené con mis 2 padres por primera vez desde que tenía 7 años, en un reservado de restaurante. Raro porque todos procesábamos heridas y aprendíamos a ser familia otra vez. Mi madre y mi padre intentaban hablar como adultos, pero salían comentarios y silencios tensos. Les conté de la uni, de mi vida, llenando 15 años de huecos, y escuchaban como queriendo grabar cada detalle perdido. Estábamos juntos y a salvo. No creía que volvería a pasar. Después Ethan me escribió preguntando cómo fue. Le dije que raro y duro, pero también bueno de una forma que no explicaba. Me dijo que estaba orgulloso de que lo intentara, y me di cuenta de que, pese a todo, construimos algo real en medio del desastre. Quizás valía la pena pelear por eso, aunque significara empezar de cero y hacer el trabajo duro de construir algo honesto. La banda se había desmoronado. Mi familia vivía, y por primera vez en semanas podía pensar en mañana sin que el miedo lo devorara todo. Si todavía estás aquí, no sé si darte las gracias o pedirte perdón.